Buenos días, continuamos con lo que es la unidad de control. La unidad de control podríamos decir que es la parte inteligente de mi sistema en concreto, ya que este es el componente del procesador que dirige y coordina la mayoría de las operaciones en la computadora o en el microcontrolador. Este es el encargado de interpretar cada una de las instrucciones generadas por un programa y después inicia las acciones apropiadas para llevar a cabo cada instrucción. Los componentes internos que la unidad de control dirige incluyen lo que es la unidad aritmética lógica o ALU, los registros y los buses. A continuación vemos un diagrama general de lo que es una unidad de control. Como ya se mencionó, esta unidad genera las señales de control que constituyen el bus de control para poder coordinar todas las operaciones del procesador y a su vez del microcontrolador o la computadora. Una de las partes importantes que constituyen la unidad de control es un contador de programa. El contenido del contador de programa es la dirección de memoria de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Y además contiene un banco de registros auxiliares para que pueda hacer su propósito. Entre estos registros pues vamos a encontrar, bueno, los voy a enumerar. Vamos a encontrar lo que es un registro de instrucciones. Esta es una unidad de almacenamiento temporal, en la cual se introduce la instrucción que se va a ejecutar procedente de la memoria del programa y se mantiene en este registro de instrucciones mientras se realiza la decodificación de la instrucción. Este registro sí pertenece a la unidad de control. Y en la imagen lo podemos ver pues en esta parte, ¿no? Precisamente aquí, ¿no? Nada más aquí tiene el nombre de buffer de instrucciones, pero funciona como el registro de instrucciones. Luego hay un registro de datos de memoria que contiene el dato o el operando, lo vamos a llamar operando también, que en cada momento entra o sale de la memoria de datos. Luego hay un registro de dirección de memoria, lo pueden encontrar como MAR. No está por aquí, pero vamos a anotarlo aquí a un lado, ¿no? El registro de dirección de memoria contiene la dirección de la localización de la memoria de los datos. También cuenta con lo que es un registro de estado, el cual contiene todas las banderas, que es, bueno, es precisamente el que está aquí, y contiene toda la información de las banderas, o en inglés también lo que es flags, ¿no? Aquí se cargan los bits de manera selectiva según las señales que provengan de la ALU y que pueden afectar a la ejecución de mi programa. Y por último un registro de contador de fases, en el cual se cuentan las fases del reloj del sistema y se encarga de hacer la temporización, es precisamente el que está en esta parte, ¿no? El registro de contador de fases. Además cuenta con dos puertos, un puerto de entrada de instrucciones, que este se carga con una instrucción que pasa al registro de instrucciones y se activa mediante una señal, la señal que se llama LI, y en el cual, bueno, este se encuentra precisamente aquí. Y aquí está la señal con la que se activa LI. Y hay un puerto de salida que se activa por una señal de IT, que es esta señal de aquí. Y este se transfiere, o más bien transfiere al bus de datos. Si se fijan, aquí está el bus de datos. Los datos inmediatos que yo tenga en la unidad de control. Este sería mi puerto de salida, que ya está señalado previamente. Bueno, a continuación se muestran algunas señales de control. No son todas, obviamente, solamente son unas cuantas. Pero aquí está el nombre. Bueno, ¿cuál es la señal? Su mnemónico.
cómo se activa. Por ejemplo, LI, que se activa por medio de un flanco o de un cambio de un 1 a un 0 lógico o de 0 a 1. Su nombre es Load Instruction o cargar instrucción, y el significado, ¿no?, que es cargar una instrucción desde el bus de datos. Hay que recordar que las instrucciones y los datos viajan por medio del bus de datos, ¿sí? Luego tenemos DIT, que este es activado por un nivel de voltaje o un nivel lógico. Su nombre, DIT, pues es Data Instruction Transfer, y transfiere un dato inmediato al bus de datos. Recordemos que está en el puerto de salida y se activa mediante esa señal DIT. Luego L, flags, se activa por medio de un flanco y es load flags o carga de banderas, ¿no? Este significado es carga las banderas después de una instrucción aritmética o lógica, o sea, después de un resultado de la ALU. Y tenemos otra señal que es reset, se activa por medio de un flanco y básicamente es poner en cero el contador de fases. Vamos a recordar ahora lo que es la fase de ejecución de una instrucción, pero ahora lo vamos a hacer mediante un pequeño diagrama, ¿no? Este de aquí, lo que ven como una señal cuadrada en verde, pues es prácticamente una señal de reloj, ¿no? Y mi instrucción se va a ejecutar en 4 fases básicas, que ya las habíamos mencionado antes, pero esas fases de ejecución pues es la que se llama fetch, o es una fase de prebúsqueda de instrucción. ¿Dónde va a buscar la instrucción? Pues en la memoria. ¿Y dónde voy a obtener yo la dirección para buscar la dirección de la memoria donde voy a buscar la instrucción? Pues de mi contador de programa, que ya vimos un poquito atrás, ¿no? La segunda fase es la decodificación y la búsqueda de los operandos. O sea, hay que recordar que la instrucción llega al registro de instrucciones y permanece ahí mientras es decodificada. En lo que se está decodificando la instrucción, pues también ocurre lo que es la búsqueda de operandos o de datos. Hay que recordar que operando es dato también. Es lo mismo que un dato. La tercera fase pues es la fase de operación, y la cuarta es almacenar el resultado o reutilizar esos datos, pero hay que ser, esos datos se almacenan en alguna parte, así en un registro, un acumulador o ya en la memoria principal, ¿no? Y esas son las 4 fases básicas. Hay que recordar que el resultado, además de ser almacenado, también se puede enviar a un puerto de salida donde se puede visualizar si nosotros queremos, o podemos realizar una acción diferente, o sea, para interactuar el procesador con el mundo exterior. Entonces, dentro de la unidad de control hay una parte muy importante, una unidad muy importante que hemos estado mencionando regularmente. Este es el decodificador de instrucciones, ¿sí? Aquí lo señala en rojo, obviamente pues en este diagrama es fácil de reconocer, ¿no? Ya en un circuito impreso pues sería un poco más complejo reconocerlo porque está dentro del procesador tal cual. Esta unidad de decodificación, su función principal es la de decodificar la instrucción que se va a ejecutar. ¿Qué queremos decir con eso? Que tiene que saber qué instrucción es y traducirla a microcódigos, y todo esto obviamente en números binarios. Entonces tiene 3 funciones principales, o podemos dividir su función en 3 funciones principales, que es ordenar la información, identificar cada una de las instrucciones y traducir las instrucciones a microcódigos. Las instrucciones se clasifican en diferentes tipos de instrucciones, lo cual veremos a continuación. Existen instrucciones de transferencia de datos,
Estas instrucciones mueven datos, como su nombre lo dice, mueven o transfieren, desde la memoria hacia los registros internos del microprocesador y viceversa. O sea, son bidireccionales, ¿no? También se usan para pasar datos de un registro a otro dentro del microprocesador. Luego tenemos las instrucciones de cálculo, que son instrucciones destinadas a ejecutar ciertas operaciones aritméticas. Puede ser, por ejemplo, la suma, la resta, multiplicación o división, que ya es un poco más complejo, multiplicar y dividir. Y también algunas operaciones lógicas, como por ejemplo lo que es la AND, la OR exclusiva, desplazamientos de bits o rotación de bits. Luego tenemos instrucciones de transferencia de control del programa. Estas nos permiten romper la secuencia lineal del programa y saltar a otro punto del mismo si nosotros queremos, ¿no? Hay una operación en programación o una instrucción en algunos lenguajes de programación la utiliza, ¿no? Por ejemplo en Basic o Visual Basic, en la parte de edición, ¿no? Que me permite brincar de un punto de mi programa a otro punto. Y luego tenemos lo que son las instrucciones de control. Estas son instrucciones especiales que actúan sobre el propio microprocesador. Estas nos permiten acceder a diversas funciones como por ejemplo activar o desactivar interrupciones, pasar órdenes a lo que es el coprocesador matemático, detener la actividad del microprocesador, etc. Estas instrucciones, depende de la arquitectura, pues tienen un formato. Y cuando hablamos aquí de una arquitectura de instrucciones, estamos hablando del conjunto de instrucciones del procesador, ¿no? Aquí en este caso el conjunto de instrucciones son todas las instrucciones que el procesador reconoce y que obviamente pues puede ejecutar. Y ahora sí, cuando hablamos de la arquitectura del conjunto de instrucciones se refiere a todos los aspectos relacionados al diseño del conjunto de instrucciones. Y cuando hablamos ahora sí del diseño, puede ser los registros que se van a usar, el tamaño de memoria que se va a usar, los tipos de direccionamiento de memoria, número máximo de operandos, o sea, si es uno, si son dos, si son más, formato de las instrucciones, que es lo que vamos a ver ahorita, el tamaño del opcode o código de operaciones y el tipo y tamaño de operandos, ¿no? Entre otras cosas. Y cada procesador, o bueno, distintos procesadores tienen distintos tipos de instrucciones, obviamente, ¿no? No son iguales todos. Para hacer el diseño de un conjunto de instrucciones, bueno, los diseñadores consideran algunos aspectos específicos, ¿no? Consideran lo que es la longitud de la instrucción. Por ejemplo, aquí me dice que yo tengo una longitud de instrucción de 32 bits. Entonces se considera la longitud de instrucción, el número de operandos o de datos que va a utilizar, el número de registros direccionales o que pueden ser especificados por el usuario, cuáles van a ser los modos de direccionamiento, si va a ser directo, indirecto, si va a ser indexado, por ejemplo, ¿no? Consideran también el orden de los bytes que representa un dato o instrucción y la manera en que el procesador almacena los datos u operandos durante la ejecución de instrucciones. Y aquí aquí hablamos de lo que es si se va a hacer un stack o una pila nada más, un acumulador, o si se va a almacenar esos datos en registros de propósito general. Y bueno, aquí en esta diapositiva consideramos un ejemplo. Este es un ejemplo de un procesador que tiene una longitud de instrucción de 32 bits. Este puede contener 20 registros y una memoria de 1 kilobyte.
Este es su diseño, ¿no? Sería su diseño. Por ejemplo, un número de instrucciones totales de 50. O sea, puede reconocer 50 instrucciones que va a ejecutar, obviamente, de los cuales tenemos tres tipos. Ya los mencionamos anteriormente. Pueden ser, por ejemplo, instrucciones de transferencia de datos, instrucciones de cálculos e instrucciones de control, ¿no? Y puede tener para el tipo A, por ejemplo, para transferencia de datos 20 instrucciones, para operaciones 15 instrucciones y para lo que es transferencias de control 15 instrucciones. Estos van a tener su formato, como lo podremos ver aquí en estas pequeñas tablitas, ¿no? Para un tipo de instrucción, lo que es transferencia de datos, por ejemplo, yo puedo tener un código de operaciones, o para el código de operaciones 6 bits. De hecho, en las tres tipos de instrucciones tendría 6 bits. Dos registros con 5 bits de longitud cada uno y un registro de memoria de 10 bits. Y 6 bits que me pueden servir para señales de control. Instrucciones de tipo B, pues igual mi código de operación o mi opcode es de una longitud de 6 bits y dos longitudes para dirección de memoria de 10 bits cada uno. Y el tercer tipo igual su código de operación 6 bits, un registro de 5 bits de longitud y uno de memoria de 10 bits, restándome 11 bits para señales de control. También podemos tener otro ejemplo de un microcontrolador, digamos, que tenga un procesador que maneje una longitud de instrucción de 16 bits, que tenga 16 registros y maneje 30 instrucciones, ¿no? Con tres diferentes tipos de instrucciones. Estos pueden tener el siguiente formato: código de operación para cada uno de los tipos de instrucción de 3 bits, y ya depende del número de registros que queramos, por ejemplo 3 registros de 4 bits cada uno, o 2 para memoria de 5 bits y uno de función, o 9 bits para memoria y 4 bits restantes para una función. Entonces, este puede ser un ejemplo de una instrucción. Está en código binario, obviamente, está traducido a código binario. Y lo que dijimos que hace el decodificador es organizar la instrucción en microcódigos, que puede ser de esta manera, ¿no? Con mi código de operación de 6 bits, que sería este de aquí, 6 bits, el primero. Mi código de operación. Y ya buscaría cuál es el código de operación. Por ejemplo, este es 000100, que es este de aquí. Que es branch if equal. Bueno, voy a volver a escribir más abajo. Básicamente es comparar los datos que yo tengo en estos registros o en estas direcciones de los registros, y si son iguales, pues saltar o cargar algún resultado a esta dirección, ¿no? 16 bits, que es básicamente cargarlo o brincar a otra locación de mi programa. Este es otro ejemplo de otra instrucción. Nuevamente tenemos para lo que es el código de operación 6 bits. Entonces agarramos los primeros 6 bits, que serían estos, ¿no? ¿Qué significa? Pues puede ser cualquiera de estas operaciones. Obviamente tendremos que fijarnos cuál es la función. En este caso la función me dice que es 100101, que sería esta, ¿no? Sería una comparación con una compuerta lógica OR. Y va a comparar
los dos datos que están en estas dos direcciones o en estas dos direcciones. Y el resultado lo almacena en este otro registro, en esta dirección. Y hasta aquí es parte de lo que es el funcionamiento de la unidad de control.